El grito helado de Valeria resonó contra el mármol pulido, una cuchilla afilada en el silencio sepulcral de la mansión. Ya basta de dramas, Sofía. Vas a caminar por las buenas o por las malas. Las palabras, cargadas de un desprecio gélido, precedieron al acto de crueldad. Con un movimiento brusco y desprovisto de toda compasión, Valeria arrancó a la pequeña Sofía de su silla de ruedas, dejándola caer como un muñeco de trapo sobre el suelo frío y desalmado. El impacto fue sordo, un golpe seco, que pareció robarle el aire a la estancia. Los ojos de la niña, inmensos y llenos de una madurez dolorosa, se clavaron en el rostro de la mujer, una mezcla de terror y súplica silenciosa. Se sentía indefensa, humillada, una mancha de color en la paleta monocromática de aquella jaula de oro. El corazón se nos encoge ante una injusticia así. Si tú también sientes que esto no puede quedar impune, únete a nuestra comunidad en Susurros del Destino. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas para no perderte las mejores historias. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes no la tienen. Ahora, volvamos al silencio helado de esa mansión, donde una niña lucha sola contra la desesperación. Con una sonrisa de satisfacción cruel, Valeria aferró la silla de ruedas, sus nudillos blancos por la fuerza. El chirrido de las ruedas sobre el mármol fue el único sonido que acompañó su retirada, un eco metálico de su victoria momentánea. Sofía permaneció en 1900 el suelo, el frío del mármol trepando por su frágil cuerpo, sus pequeñas manos intentando inútilmente encontrar un agarre en la superficie lisa. Cada segundo era una eternidad de impotencia y vergüenza. Fue entonces cuando una figura menuda pero firme se interpuso en el camino de Valeria. Elena, la empleada doméstica, una mujer mayor de rostro surcado por la bondad y los años, extendió sus brazos como si quisiera proteger al mundo entero. «Señora, por favor, es solo una niña». Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una dignidad inquebrantable. Valeria se detuvo, su mirada despectiva recorriendo a la anciana de arriba abajo, como si fuera un insecto molesto. El aire se cargó de una tensión insoportable, un duelo silencioso entre la crueldad y la compasión, con el destino de una niña inocente pendiendo de un hilo. Justo en ese instante, el pesado portón de roble de la entrada principal se abrió, revelando la imponente figura de Alejandro de la Vega. El sonido de su maletín de cuero al caer al suelo fue un estruendo que rompió el hechizo. Sus ojos, normalmente ausentes y perdidos en el laberinto de sus negocios, se enfocaron con una claridad devastadora. La escena que lo recibió fue una fotografía del infierno personal que había intentado ignorar durante años. Su hija, su única hija, humillada en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Su novia, la mujer con la que intentaba reconstruir una fachada de normalidad, sosteniendo la silla de ruedas como un trofeo de caza, y en medio, la única persona que la defendía, una empleada a la que apenas dirigía la palabra. El caparazón que había construido a su alrededor se hizo añicos. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor no fue un recuerdo lejano, sino una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo entero. Sin pronunciar una sola palabra, dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia contenida, sus puños cerrándose con una fuerza que prometía destrucción. El mundo de Alejandro de la Vega, un universo construido sobre la lógica implacable de los mercados financieros y el control absoluto, se desmoronó en ese instante. Aquella escena era un puñal de hielo clavado en el corazón de su propia negligencia. Durante años, había vivido como un fantasma en su propia casa, un espectro vestido con trajes de miles de euros que atravesaba las estancias sin ver, sin sentir, anestesiado por el trabajo y el recuerdo de una noche de lluvia y metal retorcido. La muerte de su esposa, Ana, no solo le había arrebatado el amor, sino que también había sellado su alma con el lacre de una culpa inconfesable. Se había convertido en un millonario emocionalmente indigente, un padre que proveía de todo excepto de lo único que su hija necesitaba, a él. Ver a Sofía en el suelo, tan frágil y desamparada, fue como si el coche volviera a estrellarse, pero esta vez el impacto no era contra un árbol,
sino contra su conciencia. La coraza que había forjado con tanto esmero se hizo añicos, y a través de las grietas se coló un dolor tan agudo y primordial que le robó el aliento. La furia que ascendió por su garganta no era caliente y explosiva, sino fría y cortante como el filo de un bisturí. Avanzó hacia Valeria, cada paso resonando en el silencio como el martillo de un juez. Ella, al verle, intentó recomponer su fachada, esbozando una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo delataba su superficialidad. Empezó a balbucear una excusa, algo sobre la disciplina y la necesidad de que Sofía se esforzara, pero sus palabras se ahogaron en el aire denso y cargado. Alejandro no la miró como a una prometida, ni siquiera como a una mujer, sino como a un error de cálculo que debía ser eliminado. Sin levantar la voz, con un tono tan bajo y desprovisto de emoción que resultó aterrador, pronunció las palabras que sellarían su destino en aquella casa. «Vete de mi casa, ahora». La orden fue tan definitiva, tan irrevocable, que Valeria palideció, su rostro una máscara de incredulidad y humillación. El shock la paralizó por un segundo, incapaz de procesar que su calculado plan de convertirse en la señora de la Vega acababa de implosionar de la forma más pública y vergonzosa posible. Ignorando por completo la figura petrificada de Valeria, Alejandro continuó su camino hasta llegar a Sofía. Por primera vez en lo que pareció una vida entera, se arrodilló. El gesto fue torpe, antinatural para un hombre acostumbrado a mirar el mundo desde la altura de su poder. El frío del mármol se filtró a través de la tela de su pantalón, un recordatorio físico de la frialdad que había permitido que se instalara en su hogar. Extendió una mano temblorosa, no como el cío que cierra un trato, sino como un hombre que intenta tocar algo sagrado y teme romperlo. Sus dedos rozaron el pequeño brazo de su hija y una descarga eléctrica, una mezcla de dolor, amor y un arrepentimiento devastador, le recorrió el cuerpo. Con una delicadeza que no sabía que poseía, la ayudó a incorporarse, sus ojos fijos en los de ella. En esas pupilas dilatadas no vio alivio ni gratitud. Vio el mismo terror que había visto en los ojos de su madre segundos antes del impacto, un miedo profundo y arraigado que le gritaba en silencio que él, su propio padre, formaba parte de su sufrimiento. Una vez que Sofía estuvo de nuevo en su silla, segura tras la frágil fortaleza de metal y cuero, Alejandro sintió la imperiosa necesidad de decir algo, de romper el muro de silencio que él mismo había construido ladrillo a ladrillo durante años. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo pedir perdón por un abandono tan prolongado? ¿Cómo explicar una ausencia que ni él mismo comprendía? Sofía, por su parte, desvió la mirada, sus pequeños dedos aferrándose a los reposabrazos de la silla. Se encerró de nuevo en su caparazón, un lugar seguro donde la decepción no podía alcanzarla. El rechazo fue más doloroso que cualquier pérdida en la bolsa, una quiebra emocional de la que no sabía cómo recuperarse. Alejandro se quedó de pie, impotente, un gigante derrotado por el silencio de una niña. En ese momento comprendió que el monstruo no era solo Valeria. El verdadero monstruo era el secreto que guardaba, el recuerdo de sus propias manos en el volante en aquella fatídica noche, una verdad oculta que envenenaba cada rincón de su existencia y que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba. El eco de la puerta al cerrarse tras Valeria dejó un silencio aún más denso y opresivo que el anterior. Alejandro permaneció de pie, en medio del salón, un coloso de traje caro anclado en un mar de mármol. La victoria sobre su prometida se sentía hueca, un triunfo pírrico que no aliviaba la herida sangrante de su conciencia. Sus ojos se posaron en la escena que se desarrollaba a pocos metros. Elena, la anciana empleada, arrodillada junto a la silla de ruedas, sus manos arrugadas y cálidas cubriendo las de Sofía, le hablaba en susurros, con una ternura que Alejandro no recordaba haber presenciado jamás en aquella casa. Veía a su hija asentir levemente, su pequeño cuerpo relajándose bajo el cuidado de aquella mujer, que en la práctica era la única madre que había conocido. Él era un extraño en su propio hogar, un proveedor de lujos que había fallado en lo esencial, un fantasma que observaba la vida desde el otro lado de un cristal invisible de dolor y culpa.
La soledad que sintió en ese momento fue más profunda y cortante que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. Fue entonces cuando ocurrió el milagro, no un estruendo divino ni una luz cegadora, sino un evento tan pequeño y frágil que casi pasó desapercibido. Elena, con una paciencia infinita, continuaba murmurando palabras de consuelo, acariciando el cabello de Sofía. De repente, la niña levantó la vista, sus grandes ojos fijos en el rostro de la anciana, y una sola palabra escapó de sus labios, un susurro apenas audible pero que resonó en el alma de Alejandro como un trueno. Gracias. Hacía meses, quizás años, que no la oía pronunciar una palabra que no fuera un monosílabo forzado. Aquel sonido, tan puro y sincero, fue una puñalada de evidencia irrefutable. El amor, y no la autoridad ni el dinero, era la única llave que podía abrir la jaula en la que su hija vivía. Un sentimiento de vergüenza abrasadora lo consumió. Se dio cuenta de que mientras él construía un imperio, aquella humilde mujer había estado construyendo un refugio para el corazón roto de su hija, un santuario al que él no tenía acceso. La gratitud de Sofía no era para él, el padre poderoso, sino para ella, la sirvienta fiel. Con una determinación que nacía de la desesperación y la esperanza a partes iguales, Elena se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. Se acercó a Alejandro, quien seguía petrificado, observándola con una nueva clase de respeto, casi de veneración. La anciana no lo miró como a su patrón, sino como a un hombre que sufre. «Señor», dijo con voz firme pero cargada de compasión, «hay algo que debe saber, algo que la señora Ana me confió antes de...». Su voz se quebró por un instante, pero recuperó la compostura. «Me hizo prometer que se lo entregaría cuando usted estuviera listo para escucharla de nuevo. Llevo años esperando esa señal. Creo que ese momento ha llegado». Conducido por ella, Alejandro la siguió hasta una pequeña habitación de servicio, donde de un viejo baúl de madera, Elena extrajo una caja de cedro, sencilla y sin adornos. No era un objeto de valor monetario, pero en su interior latía el peso de un amor interrumpido, un testamento emocional que había permanecido sellado por el tiempo y el dolor. Alejandro tomó la caja con manos temblorosas. Se sentía extrañamente ligera y al mismo tiempo insoportablemente pesada, como si contuviera el peso de todas las palabras no dichas, de todas las caricias perdidas. La madera pulida estaba fría al tacto, un contraste brutal con el torbellino de fuego que sentía en su interior. Aquella caja no era un regalo, era un juicio, era la voz de Ana regresando del más allá para confrontarlo con su fracaso. El miedo lo paralizó. Miedo de encontrar el perdón que no creía merecer, o peor aún, de encontrar la confirmación de la culpa que lo carcomía día y noche. Se retiró a su despacho, un santuario de orden y control, y depositó la caja sobre la inmensa mesa de caoba. Allí quedó, en medio de informes financieros y contratos millonarios, un artefacto de un mundo emocional que había intentado suprimir. No se atrevió a abrirla. Se quedó mirándola, una bomba de relojería emocional que amenazaba con demoler los frágiles cimientos de la fortaleza que había construido para sobrevivir. Mientras Alejandro se enfrentaba a los fantasmas de su pasado en el silencio de su despacho, Valeria ya estaba librando la guerra del futuro. Sentada en el asiento de cuero de su descapotable, con el rostro endurecido por la humillación y el deseo de venganza, marcó un número en su teléfono de última generación. La máscara de mujer sofisticada se había desvanecido, revelando a una depredadora fría y calculadora. Su voz, ahora desprovista de cualquier dulzura fingida, era un arma afilada. «Sí, soy yo. Tengo una historia que te va a interesar. Una exclusiva. Se trata de Alejandro de la Vega, el famoso magnate, el padre ejemplar». Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que estaba a punto de desatar. Pues resulta que no es oro todo lo que reluce. Su hija, la pobre niña desvalida, vive un infierno en esa mansión. Y yo solo intentaba ayudarla. Una sonrisa venenosa se dibujó en sus labios. El mundo va a saber la clase de monstruo que es en realidad. La primera piedra del escándalo había sido lanzada, y una tormenta mediática de consecuencias imprevisibles
se cernía sobre la ya devastada familia de la Vega. La voz de Valeria se deslizó por el teléfono, no con la histeria de una mujer despechada, sino con la precisión helada de una cirujana. Al otro lado de la línea, el periodista de cotilleos más temido del país, Ricardo Mena, escuchaba con una atención casi devota, saboreando cada sílaba envenenada. Valeria no gritaba ni lloraba. Su interpretación era la de una santa mártir, una heroína trágica que había intentado con todo su amor rescatar a una niña de las garras de un padre negligente y emocionalmente ausente. Pintó un cuadro desolador de la mansión de la Vega, describiéndola como una jaula de oro donde la pequeña Sofía se marchitaba en silencio, ignorada por un hombre consumido por su trabajo y sus propios demonios. Cada palabra estaba calculada para generar indignación, para tejer una narrativa de abuso psicológico sutil pero devastador. Yo solo intentaba que se esforzara, que sintiera que podía superar sus límites, susurró con una falsa congoja. Pero él prefiere tenerla como un adorno roto, un recordatorio de su propia tragedia. El golpe de gracia fue magistral, una mentira envuelta en una verdad a medias que resultaba imposible de refutar. El amanecer no trajo consigo la calma, sino una tormenta digital de proporciones épicas. El artículo de Ricardo Mena explotó en Internet, un virus que se propagó a la velocidad de la luz por portales de noticias, redes sociales y grupos de mensajería. El titular, sensacionalista y brutal, rezaba: el calvario silencioso de la heredera de la Vega, el padre millonario y la novia que intentó salvarla. La pieza estaba ilustrada con fotografías robadas de Valeria, abrazando a una Sofía de rostro serio, imágenes que, fuera de contexto, parecían mostrar un afecto genuino. El texto era una obra maestra de la manipulación, citando fuentes anónimas del personal de la casa que hablaban de la soledad de la niña y de los largos silencios de un padre que apenas la miraba. Valeria era retratada como la única luz en la oscuridad, una mujer valiente que se había atrevido a desafiar al poderoso Alejandro de la Vega por el bien de su hija. En cuestión de horas, la opinión pública emitió su veredicto. Alejandro era un monstruo insensible y Valeria, una víctima heroica. La humillación ya no era privada, era un espectáculo global. Alejandro se encontraba en su despacho, la caja de cedro aún sin abrir sobre la mesa de caoba, cuando su teléfono comenzó a vibrar con una insistencia demencial. Al principio ignoró las notificaciones, pero la avalancha fue tal que la curiosidad se impuso al dolor. Abrió el enlace que le había enviado su jefe de relaciones públicas y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra del artículo era una cuchillada en la herida abierta de su culpa. Vio las fotografías, leyó las citas inventadas y una náusea helada le subió por el esófago. Lo que más le dolió no fue el ataque a su reputación empresarial, sino la profanación de su dolor y la cruel caricatura de su relación con Sofía. Lo habían convertido en el villano de su propia tragedia, un ogro encerrado en su castillo de marfil. El shock inicial dio paso a una furia fría y silenciosa. Valeria no solo lo había abandonado, había vuelto con un ejército para quemar hasta los cimientos, lo poco que le quedaba, usando a su propia hija como arma principal en una guerra que él ni siquiera sabía que había comenzado. El primer golpe no vino de los tabloides, sino del corazón de su propio imperio. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Las llamadas de sus socios, hombres que le habían dado la mano en incontables acuerdos millonarios, eran ahora frías y distantes. El escándalo no era solo una mancha en su nombre, era una amenaza directa a la estabilidad de la compañía. Las acciones de la Vega Corp habían comenzado a caer en picado en los mercados asiáticos. Le hablaron de daño reputacional, de la confianza de los inversores, de la necesidad de una estrategia de control de daños. La sugerencia, velada pero inequívoca, era que debía solucionar el problema con Valeria. Una declaración conjunta, una reconciliación pública, cualquier cosa que detuviera la sangría. Alejandro escuchaba atónito cómo el mundo que había construido con tanto esfuerzo le exigía que se arrodillara ante la mujer que estaba intentando destruirle. La presión era inmensa,
un muro de lógica financiera que se estrellaba contra la frágil e incipiente conexión que había empezado a forjar con su hija. Pero la humillación pública era solo la artillería de apertura en el plan de Valeria. Sabía que la atención mediática era efímera y que necesitaba un golpe que dejara a Alejandro sin opciones, una jugada que lo acorralara de forma definitiva. Su venganza no buscaba solo la destrucción de su reputación, sino el control total sobre la situación, posicionándose como la salvadora indiscutible de Sofía. Fue entonces cuando activó la segunda fase de su ataque, una maniobra mucho más sutil y perversa. Cogió su teléfono de nuevo y no llamó a un periodista, sino al doctor Ricardo Morales, el fisioterapeuta de Sofía. Valeria conocía sus debilidades, su ambición desmedida y sus crecientes deudas de juego. Le propuso un trato que no podría rechazar, uno que lo convertiría en cómplice de su cruel estratagema y que colocaría a Alejandro en una encrucijada moral de la que sería imposible escapar. La medicina, en manos de Valeria, estaba a punto de convertirse en un instrumento de tortura. El doctor Ricardo Morales era un hombre de ambiciones que superaban con creces su talento. Soñaba con abrir una clínica de lujo, con codearse con la élite y con ver su nombre en publicaciones científicas. La propuesta de Valeria fue como música para sus oídos. Ella no le pidió que hiciera daño a la niña, no directamente. Su petición fue mucho más astuta. Le pidió que recomendara un tratamiento experimental, un protocolo agresivo y doloroso que se realizaba en una clínica exclusiva en Zúrich, presentándolo como la única y última esperanza para que Sofía volviera a caminar. A cambio, Valeria financiaría su soñada clínica a través de un benefactor anónimo y se aseguraría de que su nombre fuera asociado a la milagrosa recuperación de la heredera de la Vega. Morales no dudó ni un segundo. La ética profesional se disolvió ante la deslumbrante promesa de riqueza y fama. Preparó un informe lleno de terminología médica intimidante, falsificando datos y exagerando las posibilidades de éxito, convirtiendo su juramento hipocrático en un contrato con el diablo. La llamada llegó a media tarde, interrumpiendo el silencio sepulcral del despacho de Alejandro. La voz del doctor Morales sonaba grave, profesional y falsamente compungida. Le habló de los últimos avances, de una ventana de oportunidad que se estaba cerrando, de un protocolo experimental que, aunque exigente, ofrecía un porcentaje de éxito sin precedentes. Usó palabras como neuroplasticidad, regeneración celular y estimulación transcraneal, un bombardeo de jerga diseñado para abrumar y convencer. Sutilmente, dejó caer que cualquier retraso sería perjudicial y que, como padre, entendía que querría agotar hasta la última posibilidad por el bienestar de su hija. La trampa era perfecta. Si Alejandro se negaba, estaría confirmando la narrativa de los medios. Era un padre negligente que le negaba a su hija la oportunidad de sanar. Si aceptaba, estaría sometiendo a Sofía a un tratamiento doloroso y de dudosa eficacia. Todo basado en la recomendación de un médico que ahora trabajaba para su peor enemiga. Alejandro colgó el teléfono, pero el auricular pareció quemarle la mano. Se sentía asfixiado, atrapado en una red tejida con mentiras y una crueldad inimaginable. La presión de la junta directiva resonaba en sus oídos. La condena del público ardía en la pantalla de su móvil, y ahora la salud y el bienestar de su hija estaban siendo utilizados como el arma definitiva en su contra. Su mirada se desvió hacia la caja de cedro que reposaba sobre la mesa, un enigma cerrado que contenía las verdades de su pasado. Luego pensó en Sofía, en sus ojos grandes y asustados, en su fragilidad. ¿Cómo podía protegerla de un mundo que parecía decidido a destrozarla? La decisión que tenía que tomar era imposible. Cada camino conducía a una forma diferente de fracaso, a una nueva capa de dolor. La pregunta que lo atormentaba en la soledad de aquella habitación no era qué debía hacer, sino qué clase de monstruo elegiría ser, el que sacrifica a su hija por su imperio, o el que la somete a un infierno por una falsa esperanza. El peso de la decisión aplastó a Alejandro con una fuerza física, robándole el aire de los pulmones. La voz del doctor Morales, untuosa y persuasiva, era un eco venenoso que se repetía en su mente.
Una sentencia disfrazada de recomendación médica. Se sentía atrapado en el engranaje de una máquina infernal diseñada por Valeria, donde cada movimiento solo servía para apretar más las tuercas de su tortura. Miró a su alrededor, a la opulencia silenciosa de su despacho, un mausoleo de su éxito que ahora parecía una celda. Cada trofeo, cada cuadro, cada libro encuadernado en piel era un testigo mudo de su fracaso como hombre y como padre. La elección era un abismo. Por un lado, la condena pública como un monstruo negligente. Por el otro, la condena privada de someter a su hija a un calvario incierto. La soledad se le adhirió a la piel como una segunda dermis helada, y comprendió que la verdadera bancarrota no era la que se reflejaba en los mercados, sino la que anidaba en su alma, dejándolos inactivos emocionales para enfrentar la tormenta. La ofensiva de Valeria no se detuvo en la prensa escrita. Esa misma noche, su rostro bañado en una iluminación suave que acentuaba unas lágrimas perfectamente contenidas, apareció en el programa de entrevistas de mayor audiencia del país. Con una actuación digna de una actriz consumada, narró una historia de amor y sacrificio, describiendo sus intentos de conectar con Sofía como una lucha heroica contra la apatía de un padre ausente. Tergiversó conversaciones privadas, transformando la preocupación de Alejandro por la fragilidad de su hija en una cruel indiferencia. Habló de la mansión como un lugar frío y sin alma, donde ella había sido la única fuente de calor, una luz que el tiránico de la Vega había decidido extinguir por miedo a que su negligencia quedara expuesta. Millones de espectadores la escucharon, sintiendo una oleada de compasión por la mártir y un odio visceral hacia el millonario sin corazón. La humillación de Alejandro ya no era un titular, era el tema de conversación nacional, un juicio popular del que no había apelación posible. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre lacrado en la mansión. Dentro, el informe completo del doctor Morales, impreso en papel de alta calidad y encuadernado como si fuera una tesis doctoral. Era una obra maestra de la manipulación científica. Gráficos complejos mostraban una supuesta degeneración acelerada, imágenes de resonancias magnéticas con áreas convenientemente resaltadas y un lenguaje tan técnico y alarmista que hacía que el tratamiento en Zúrich no pareciera una opción, sino una emergencia vital. Alejandro lo leyó una y otra vez, sintiendo cómo cada término médico era un ladrillo más en el muro que lo acorralaba. Era la prueba irrefutable que Valeria necesitaba, un documento firmado por un profesional que validaba su narrativa de salvadora. La ciencia, el último bastión de la objetividad en el que Alejandro confiaba, había sido corrompida y convertida en el arma más afilada de su enemiga, dejándolo sin argumentos, sin defensas, solo con la duda venenosa de si en su ceguera realmente había estado perjudicando a su hija. Incapaz de soportar la presión, buscó un culpable dentro de sus propias murallas. Encontró a Elena en la cocina, puliendo una cubertería de plata con la misma dedicación de siempre. La rabia y la impotencia de Alejandro, buscando una válvula de escape, se dirigieron hacia ella. «¿Por qué no me dijiste nada?», espetó, su voz más dura de lo que pretendía. «Veías cómo era Valeria, veías lo que estaba pasando y te quedaste callada». La acusación tan injusta hizo que las manos de la anciana se detuvieran. Sus ojos, normalmente llenos de una calidez maternal, se llenaron de una profunda herida. «Señor, yo solo soy una empleada», susurró, su voz rota. «Intenté proteger a la niña Sofía como pude». El golpe fue bajo y certero. En su desesperación, Alejandro había atacado a la única persona que había demostrado una lealtad inquebrantable, la única que había cuidado de Sofía cuando él no lo hacía. El silencio que siguió a sus palabras fue más acusador que cualquier grito, dejando a Alejandro aún más solo, un rey paranoico en un castillo que se desmoronaba. La estocada final del mundo corporativo llegó a través de una videoconferencia con la junta directiva. Los rostros de sus socios, antes amigos y aliados, eran ahora máscaras de fría preocupación empresarial. El presidente del consejo, un hombre al que Alejandro había considerado su mentor, fue directo y brutal. «Alejandro, el valor de nuestras acciones ha caído un 15%. Los inversores están nerviosos.
La prensa nos está masacrando y tu imagen personal se ha vuelto tóxica. Te damos un ultimátum. O solucionas este desastre de inmediato, y eso significa hacer las paces con Valeria y aceptar públicamente el tratamiento para tu hija, o el Consejo iniciará los procedimientos para destituirte como CEO. La amenaza no era velada, era una ejecución en toda regla. El imperio que había construido con su sangre y su sudor, el mismo que usaba como armadura, estaba a punto de devorarlo para salvarse a sí mismo. Le estaban pidiendo que sacrificara a su hija en el altar de la reputación corporativa. Más tarde, esa noche, un silencio antinatural se apoderó de la mansión. Preocupado por no oír a Sofía, Alejandro subió a su habitación. La encontró sentada en su silla de ruedas frente a una tableta, la pantalla iluminando su rostro pálido. Estaba viendo un fragmento de la entrevista de Valeria. En la pantalla, la mujer lloraba mientras hablaba de la pobre niña atrapada. Los ojos de Sofía estaban fijos en la imagen y en ellos Alejandro no vio tristeza, sino un terror puro y paralizante. La niña levantó la vista hacia su padre y por primera vez él vio miedo dirigido hacia él. En su mente infantil, ella había conectado los puntos. Su condición era la causa de todo el dolor, de los gritos, de la humillación pública de su padre. Se sentía como una carga, un problema que había destruido todo a su paso. La comprensión golpeó a Alejandro con la fuerza de un huracán. No solo estaba perdiendo su empresa y su reputación, sino que la guerra de Valeria estaba convenciendo a su propia hija de que ella era el monstruo. La mañana trajo consigo el golpe de gracia, la jugada maestra que demostraba la planificación metódica y cruel de Valeria. Un oficial de justicia, con un rostro impasible y un traje barato, se presentó en la puerta con una notificación legal. Valeria había presentado una demanda solicitando la custodia temporal de Sofía. El documento era un compendio de todas sus mentiras, ahora con un barniz de legalidad. Alegaba negligencia parental, citando la negativa de Alejandro a considerar el tratamiento vital recomendado por el especialista. Adjuntaba el informe del doctor Morales, declaraciones juradas de supuestos testigos y recortes de prensa que pintaban a Alejandro como un padre inestable y peligroso. Era un jaque mate legal. Si se negaba a llevar a Sofía a Zúrich, un juez se la quitaría, entregándosela a la misma mujer que la había arrojado al suelo. Si aceptaba, estaría cediendo a su chantaje y entregando a su hija a un destino incierto y doloroso. No había salida. Alejandro se quedó solo en el inmenso salón, con la orden judicial temblando en su mano. El papel se sentía frío, como una lápida. Miró hacia el despacho, donde la caja de cedro de su esposa seguía cerrada, una promesa de respuestas que ya no tenía la fuerza para buscar. Miró hacia las escaleras que llevaban a la habitación de Sofía, imaginando su rostro, aterrorizado. Estaba completamente derrotado. Cada puerta se había cerrado, cada aliado lo había abandonado, cada institución en la que creía, la medicina, la ley, los negocios, se había vuelto en su contra. La humillación era total, un veneno que había infectado cada fibra de su ser. Sintió el peso aplastante de la soledad, la certeza absoluta de que todo estaba perdido. Con un movimiento lento, casi autómata, sacó su teléfono móvil. Sus dedos se movieron con una resignación mortal. No llamó a sus abogados para luchar. No llamó a sus socios para suplicar. Marcó el número internacional de la clínica en Zúrich, dispuesto a hacer la única cosa que le quedaba, rendirse y sacrificar a su propia hija. Con el teléfono aún en la mano, un peso muerto que representaba la rendición de su alma, Alejandro sintió que el universo se contraía hasta convertirse en el silencio opresivo de su despacho. Había capitulado, había aceptado sacrificar a su hija en el altar de una mentira para evitar que se la arrebataran. Un vacío gélido, más profundo que la pena y más agudo que la culpa, se instaló en su pecho. Era la sensación de la derrota absoluta, la bancarrota final del espíritu. Sus ojos, desprovistos de toda luz, vagaron por la habitación hasta posarse, casi por accidente, en la caja de cedro que yacía sobre la mesa. El último vestigio de Ana.
Un testamento sellado que había temido abrir por miedo a lo que pudiera encontrar. Pero ahora, habiendo tocado el fondo del abismo, ya no había nada. ¿Qué temer? La desesperación le otorgó un extraño coraje, la valentía del condenado que no tiene nada que perder. Con un movimiento que parecía requerir toda la fuerza que le quedaba, se levantó y caminó hacia ella, no en busca de consuelo, sino de un último eco del mundo que había perdido para siempre. El crujido de la tapa al abrirse fue un sonido íntimo y doloroso, como el de un hueso que se rompe en el silencio de la noche. Un aroma casi imperceptible, una mezcla de gardenias y papel viejo, el perfume de Ana, ascendió desde el interior. Un fantasma olfativo que lo golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Dentro, cuidadosamente ordenadas, no solo había cartas, había también una pequeña cámara digital de aspecto anticuado y varias tarjetas de memoria. Con manos que temblaban como si padeciera una fiebre repentina, conectó la cámara a su ordenador. El primer archivo que se abrió fue un vídeo. La imagen parpadeó y luego se estabilizó, revelando el rostro de Ana, sonriente y lleno de vida, sentada en el jardín de la casa de campo. Hablaba a la cámara, a él. Le hablaba de sus sueños para Sofía, de su frustración cariñosa por las largas horas que él pasaba en la oficina, de un futuro que la muerte había convertido en una fantasía cruel. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro, no de tristeza, sino de un shock profundo al verla allí, tan real, tan presente, hablándole desde el otro lado de un abismo insalvable. Continuó viendo los vídeos, uno tras otro, una crónica de amor y vida cotidiana que era a la vez un bálsamo y una tortura. En uno de ellos, grabado apenas unas semanas antes del accidente, el tono de Ana cambió. Se volvió serio, preocupado. Hablaba de Sofía, de su terapia. Mencionó al doctor Ricardo Morales. Sus palabras fueron una descarga eléctrica que le recorrió la columna vertebral. Ana expresaba sus dudas, su inquietud. Decía que Morales parecía más interesado en publicar artículos y ganar notoriedad que en el bienestar real de la niña. Mencionó que sus métodos le parecían demasiado agresivos, que la dejaban exhausta y desmoralizada. Lo más revelador fue su última frase en aquel fragmento. He pedido cita con la doctora Isabel Soler. Es una eminencia en neurología pediátrica. Quiero una segunda opinión antes de seguir por este camino. La revelación fue tan brutal, tan inesperada, que Alejandro tuvo que pausar el vídeo, con el corazón martilleándole en el pecho como un tambor de guerra. La verdad lo golpeó con la violencia de un cataclismo. No era una sospecha, era una certeza absoluta que emergía de la voz de su difunta esposa. El tratamiento en Zúrich, el informe alarmista, la presión del doctor Morales, todo era una farsa, una construcción monstruosa edificada sobre los cimientos de la ambición y la venganza. Valeria no solo había manipulado a la prensa y al sistema legal, había corrompido la medicina, convirtiendo la esperanza de una niña en el instrumento de su cruel chantaje. La sensación de asfixia y derrota se evaporó, reemplazada por una furia glacial y afilada, una claridad de pensamiento que no había experimentado en años. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito, un objetivo. Se dio cuenta de que había estado luchando contra sombras, reaccionando a los ataques de Valeria. Ahora, por primera vez, tenía un arma forjada en el amor de Ana, un testimonio desde la tumba que podía demoler todo el castillo de naipes de su enemiga. Pero la palabra de una muerta, contenida en Minion Center, un vídeo privado, podría ser fácilmente desestimada como el producto del dolor de un marido desesperado. Necesitaba algo más, una corroboración en el mundo de los vivos, y solo había una persona en aquella casa que había estado al lado de Ana, que conocía sus secretos y sus miedos más profundos. Salió de su despacho como un huracán silencioso, con una determinación que electrizaba el aire a su paso. Encontró a Elena en el cuarto de costura, remendando una de las prendas de Sofía con una paciencia infinita. Ya no la veía como una empleada, sino como una guardiana, la depositaria de una lealtad que él nunca había sabido valorar. Se sentó frente a ella, sin la arrogancia del patrón, sino con la humildad de un hombre que pide ayuda. Le contó lo que había visto en los vídeos, las palabras exactas de Ana sobre el doctor Morales.
Los ojos de la anciana se abrieron de par en par, no por la sorpresa, sino por el reconocimiento. Elena dejó la costura a un lado, sus manos arrugadas, temblando ligeramente. Lo que usted me cuenta, señor, solo confirma lo que yo siempre sospeché en silencio. La señora Ana no confiaba en ese hombre. Se lo dijo en varias ocasiones. Pero hay algo más, algo que no entendí en su momento y que me ha pesado en la conciencia. Hizo una pausa reuniendo el valor para desenterrar un recuerdo incómodo. Unas semanas después del accidente, cuando la señora Valeria ya empezaba a frecuentar la casa, escuché por casualidad una conversación telefónica suya. Hablaba con alguien en voz baja, casi susurrando. Le oí decir claramente el nombre del doctor Morales y luego algo sobre una oportunidad de oro que no podían desaprovechar y que todo dependía de ser pacientes. En aquel entonces no le di importancia, pensé que eran asuntos suyos, pero ahora todo encaja. El testimonio de Elena era la pieza que faltaba, el eslabón que unía la codicia de Morales con la malicia de Valeria en una conspiración premeditada. Alejandro sintió una oleada de poder. Ya no era una víctima acorralada, era un cazador que acababa de encontrar el rastro de su presa. Tenía el motivo, tenía los cómplices y ahora tenía un testigo. La demanda de custodia, el escándalo mediático, el informe médico fraudulento, todo se desmoronaría bajo el peso de estas revelaciones. Sin embargo, sabía que una confrontación privada sería inútil. Valeria lo negaría todo. Morales se escondería tras su título y la prensa seguiría devorándolo. Su humillación había sido pública y espectacular. Por lo tanto, su vindicación y la justicia para Sofía debían serlo también. Necesitaba un escenario, un coliseo moderno donde la verdad no pudiera ser ignorada y donde sus enemigos no tuvieran escapatoria. Una idea, audaz y arriesgada, comenzó a tomar forma en su mente. Un plan que utilizaría las propias armas de Valeria, la exposición pública y la manipulación de las apariencias en su contra. Se levantó, agradeciendo a Elena con una mirada que transmitía más que 1000 palabras. Volvió a su despacho, pero esta vez no se sentó en su silla como un rey destronado. Se quedó de pie, mirando por la ventana hacia los jardines inmaculados, un depredador observando su territorio. Cogió su teléfono, el mismo dispositivo que horas antes había sido el instrumento de su rendición. Sus dedos se movieron con una precisión fría sobre la pantalla. No llamó a sus abogados ni a la junta directiva. Marcó el número de su directora de eventos corporativos. Su voz, cuando habló, era tranquila, controlada, pero con un filo de acero que habría helado la sangre de cualquiera. Quiero que organices la gala benéfica anual de la Fundación de la Vega. En 2 semanas, que sea el evento del año. Invita a toda la prensa, a toda la élite de la ciudad, y asegúrate de que Ricardo Mena tenga un sitio en primera fila. Ah, y una cosa más. Extiende una invitación personal, como invitados de honor, a Valeria y al doctor Ricardo Morales. La trampa estaba lista para ser tendida. El gran salón de la Fundación de la Vega era un mar de seda, diamantes y susurros envenenados. Cientos de las figuras más influyentes del país se habían congregado bajo las arañas de cristal, un ecosistema de poder y apariencias donde cada sonrisa era una transacción y cada saludo un cálculo. En el epicentro de este universo, Valeria, enfundada en un vestido rojo sangre que parecía una declaración de guerra, sonreía con la confianza de una reina a punto de ser coronada. A su lado, el doctor Ricardo Morales aceptaba las felicitaciones con una falsa modestia, ambos presentados como los salvadores de la pequeña Sofía. Disfrutaban de su momento de gloria, ignorantes de que no estaban en un escenario, sino en el centro de una arena de gladiadores. Sobre el estrado, Alejandro de la Vega los observaba, su rostro una máscara de calma glacial que ocultaba el huracán que estaba a punto de desatar. El aire, denso por el perfume caro y la ambición, crepitaba con una tensión insoportable. El silencio, expectante que precede a la tormenta más violenta. Alejandro se acercó al atril y un silencio respetuoso se apoderó de la sala. Las luces se atenuaron, dejando solo un foco sobre él,
el mismo tipo de foco que Valeria había utilizado para crucificarlo mediáticamente. Comenzó su discurso con la formalidad esperada, agradeciendo la generosidad de los presentes y hablando de las metas de la fundación. Pero entonces su tono cambió. La voz del CEO desapareció, dando paso a la de un hombre, cruda y despojada de artificios. Esta noche, dijo, su mirada barriendo la multitud y deteniéndose un instante en Valeria, no vamos a hablar de cifras ni de proyectos. Vamos a hablar de la verdad que se esconde detrás de las sonrisas perfectas y los titulares sensacionalistas. Vamos a hablar del legado de mi esposa, Ana, un legado de amor y protección que algunos han intentado pervertir para sus propios fines egoístas. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Aquello no era un discurso, era el preludio de una ejecución pública. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Alejandro hizo una seña al equipo técnico. «Quiero compartir con ustedes un recuerdo de Ana», anunció. Las gigantescas pantallas que flanqueaban el escenario cobraron vida. No mostraron un montaje de fotografías sonrientes, sino un vídeo casero. El rostro de Ana, vibrante y lleno de luz, llenó el salón, provocando un murmullo de nostalgia. Pero la ternura se evaporó cuando la voz de Ana, clara y preocupada, empezó a hablar del doctor Morales. Expresaba sus dudas, su temor de que los métodos del médico fueran demasiado agresivos, de que su ambición por la fama estuviera por encima del bienestar de Sofía. El rostro del doctor Morales se transformó en una máscara de cera, sus ojos desorbitados buscando una vía de escape inexistente. El shock era palpable. La santa patrona de la fundación, desde la tumba, estaba señalando a uno de los invitados de honor como un hombre peligroso y poco fiable. El vídeo terminó dejando un silencio sepulcral, más atronador que cualquier aplauso. Alejandro no levantó la voz. Su pregunta, amplificada por los altavoces, fue un bisturí de hielo que diseccionó el alma del doctor Morales frente a todos. «Doctor, le pido que nos explique a mí y a todos los presentes por qué recomendó con tanta vehemencia un tratamiento que mi esposa, semanas antes de morir, ya consideraba perjudicial y motivado por la ambición personal». La pregunta quedó suspendida en el aire, una condena en sí misma. El foco que antes adulaba al médico ahora era el cañón de un interrogatorio del que no podía escapar. Tartamudeó, balbuceó algo sobre nuevos avances y opiniones que cambian, pero sus palabras se ahogaron en el mar de ojos acusadores que lo rodeaban. Su reputación, construida sobre años de mentiras, se estaba desmoronando en directo, ladrillo a ladrillo, en el evento social del año. Como una leona herida, Valeria se puso en pie de un salto, rompiendo el hechizo. «Esto es un circo», gritó su voz cargada de una falsa indignación y lágrimas de cocodrilo que brotaron con una sincronización perfecta. «¿Cómo te atreves a usar la memoria de tu esposa para seguir torturando a tu hija? Eres un monstruo. Estás manipulando un vídeo antiguo porque no soportas que yo sí me preocupe por ella, que yo sí quiera que se cure». Su actuación era magistral, apelando a la narrativa que ella misma había construido en los medios. Por un instante, una fracción de segundo, la duda se instaló en algunos rostros del público. Quizás Alejandro, en su dolor, se había vuelto un hombre cruel y vengativo. Valeria intentaba desesperadamente aferrarse al papel de víctima, su última línea de defensa antes de que la verdad la consumiera por completo, sin saber que Alejandro había anticipado cada uno de sus movimientos. Alejandro la dejó hablar, permitiendo que se enredara en su propia red de mentiras. Cuando el eco de sus acusaciones se apagó, él hizo una segunda seña al técnico, ya que «hablamos de manipulación», dijo con una calma aterradora. «Escuchemos algo más reciente». Un archivo de audio nítido e incontestable llenó el salón. Era la voz de Valeria, en una conversación telefónica. Se la oía claramente hablar con el doctor Morales sobre la oportunidad de oro que se les presentaba, sobre cómo debían ser pacientes y que, después del accidente, Alejandro estaría demasiado destrozado para prestar atención. La palabra accidente resonó en el salón con una carga siniestra y premeditada. El aire se heló. Ya no era la palabra de un muerto contra la de un vivo, era la voz de la propia Valeria,
confesando una conspiración fría y calculadora, urdida sobre la tumba de Ana y el cuerpo herido de Sofía. El shock se transformó en un estruendo de desprecio. La máscara de Santa Mártir de Valeria se hizo añicos, revelando el rostro retorcido por el pánico y el odio puro. «Mientes, es un montaje», gritaba, pero su histeria solo confirmaba su culpabilidad. Los flashes de las cámaras de los periodistas, encabezados por un Ricardo Mena cuyo rostro era un poema de incredulidad y éxtasis profesional, estallaban como relámpagos, capturando cada segundo de su humillación pública. El doctor Morales, completamente pálido, parecía haberse encogido, un fantoche al que le habían cortado los hilos. La caída fue total, brutal y espectacular. El castillo de naipes que habían construido con tanta arrogancia se había derrumbado bajo el peso de una verdad que había esperado pacientemente su momento para salir a la luz y devorarlos. La desesperación se apoderó de ella, y sus gritos se convirtieron en un lamento animal, el sonido de una depredadora atrapada en su propia trampa. Ignorando los gritos y el caos, Alejandro le dio la espalda, un gesto de desprecio final más poderoso que cualquier insulto. Se dirigió de nuevo a la audiencia, su voz quebrada por una emoción que ya no podía contener. «He sido un cobarde. Me escondí en mi trabajo y en mi dolor, y abandoné a la única persona que me necesitaba, mi hija, pero eso se acabó esta noche». Anunció que entregaba la dirección de la fundación a un nuevo consejo y que dedicaría cada segundo de su vida a reparar el daño que su ausencia había causado. Luego, su mirada se endureció como el acero. Se giró hacia el personal de seguridad, que ya se movía hacia la mesa de los desgraciados, y su orden fue clara, resonando por encima del tumulto con una autoridad irrefutable. «Sáquenlos de aquí». Era el fin. La expulsión definitiva, no solo de un evento, sino de sus vidas para siempre. Mientras la seguridad escoltaba a una Valeria que se resistía entre gritos y a un doctor Morales catatónico fuera del salón, el caos alcanzó su punto álgido. Los invitados se agolpaban, los teléfonos grababan, y la noticia del escándalo ya estaba incendiando las redes sociales. Pero Alejandro no veía nada de eso. Sus ojos buscaron a través de la multitud enloquecida, buscando el único anclaje que le quedaba en el mundo. En un rincón discreto, cerca de una salida lateral, la vio. Elena había traído a Sofía. La niña, sentada en su silla de ruedas, lo había visto todo. Sus miradas se cruzaron a través del tumulto, un puente invisible tendido sobre un mar de ruinas. En los ojos de Sofía ya no había miedo, sino una confusión que empezaba a transformarse en asombro. La justicia se había servido en un plato espectacularmente público, pero la pregunta que flotaba en el aire era mucho más íntima y silenciosa. ¿Podría una victoria tan pública sanar una herida tan profundamente privada? El tumulto del salón, con sus flashes epilépticos y el murmullo excitado de la multitud, se convirtió en un ruido de fondo sin importancia para Alejandro. Ignoró las manos que intentaban felicitarlo, las voces que buscaban una declaración y las miradas que lo analizaban como si fuera el protagonista de un espectáculo fascinante. Su universo se había contraído, enfocándose en un único punto de luz al otro lado de la habitación, el rostro pálido y expectante de su hija. Atravesó el mar de gente como un barco rompiendo el oleaje, cada paso una renuncia a su antiguo yo y una afirmación del padre que anhelaba ser. El camino desde el estrado hasta su hija le pareció el más largo y significativo de su vida, un peregrinaje desde la cumbre de su arrogancia hasta el suelo sagrado donde le esperaba la única redención posible. Cada metro que recorría era un ladrillo más que demolía de la fortaleza de soledad que él mismo había construido, dejando al descubierto un corazón vulnerable y dispuesto, por primera vez, a sentirlo todo sin anestesia. Al llegar junto a ellas, su primera mirada no fue para Sofía, sino para Elena. Se detuvo frente a la anciana, cuya dignidad silenciosa parecía anclar el mundo en medio del caos. En sus ojos no vio el servilismo de una empleada, sino la fuerza tranquila de una guardiana que había protegido su tesoro más preciado cuando él no supo hacerlo. Con una humildad que desarmó a la propia, «¿Elena?
Alejandro tomó sus manos arrugadas entre las suyas y, sin importarle las cámaras que aún destellaban a su alrededor, se inclinó ligeramente. «Gracias, Elena», susurró, y en esas dos palabras se condensaron años de gratitud no expresada, un reconocimiento profundo a su lealtad, su amor y su coraje. «Gracias por cuidarla cuando yo no pude. Gracias por ser su madre cuando yo solo era un fantasma». Elena asintió, sus ojos empañados por unas lágrimas que no eran de tristeza, sino de una justicia emocional que por fin llegaba, viendo al hombre roto que se escondía tras el millonario dar el primer paso hacia su propia salvación. Entonces se arrodilló. El gesto, que al principio de esta pesadilla había sido torpe y forzado, ahora era natural, un acto de devoción. Quedó a la altura de los ojos de Sofía, mirando directamente al alma de su hija sin escudos ni defensas. No pronunció grandes discursos de arrepentimiento, pues sabía que las palabras habían sido devaluadas por años de silencio. En su lugar extendió una mano y con una delicadeza infinita acarició su mejilla. «Perdóname, mi amor. He sido un ciego y un cobarde, pero te prometo aquí, delante de todo el mundo, que nunca más estarás sola. Nunca más». Sofía lo observó durante un largo segundo, sus grandes ojos escudriñando su rostro, buscando la verdad detrás de la promesa, y entonces, lentamente, levantó su pequeña mano y la posó sobre la de él. No hubo un abrazo, ni palabras, solo ese contacto, un puente frágil pero inmensamente poderoso que se tendía sobre el abismo de su dolor compartido, el primer latido de un corazón familiar que empezaba a sanar. Un año después, el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de un roble centenario, pintando manchas doradas sobre el césped de la casa de campo. La mansión de mármol y acero era solo un mal recuerdo, vendida para financiar la Fundación Ana de la Vega, un centro que se había convertido en un referente mundial en terapias innovadoras para niños. Alejandro, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, empujaba suavemente el columpio donde Sofía reía a carcajadas, su pelo ondeando al viento. La niña, aunque seguía en tratamiento, había recuperado una luz en la mirada que nadie recordaba haberle visto. Su risa era la banda sonora de su nueva vida. Sentada en un banco cercano, Elena los observaba con una sonrisa plácida, tejiendo una bufanda. Ya no era la empleada, sino la abuela que el destino les había regalado. Alejandro había encontrado una riqueza que no figuraba en ningún índice bursátil, una paz que valía más que todo su antiguo imperio, forjada en la simplicidad de una tarde compartida y el sonido de la felicidad de su hija. Más tarde, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, Sofía le mostró a su padre su último dibujo. No era un paisaje fantástico ni una figura solitaria. Eran 3 personas de la mano bajo el gran roble del jardín, un hombre alto, una niña en un columpio y una mujer de pelo blanco que sonreía a su lado. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor por el pasado y una gratitud abrumadora por el presente. Abrazó a su hija, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo, y supo que, a pesar de todas las cicatrices, finalmente estaban en casa. Habían transformado las ruinas de una tragedia en los cimientos de una familia, demostrando que los lazos más fuertes no siempre son los de la sangre, sino los que se forjan en el amor incondicional y la valentía de empezar de nuevo. Nadie imaginó que aquella humilde niñera cambiaría sus vidas para siempre. Si la historia de Alejandro y Sofía te ha recordado que nunca es tarde para sanar y que la verdadera riqueza reside en el amor, déjanos un corazón para saber que ha tocado tu alma. ¿Crees que la lealtad de una persona buena puede cambiar el destino de una familia entera? Dale a like si piensas que el perdón es el primer paso para reconstruir lo que parece roto. Suscríbete a Susurros del Destino para seguir emocionándote con relatos que nos devuelven la fe en la humanidad, y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti una segunda oportunidad.